Soy Flor Canosa y tengo una relación adictiva irrecuperable con las películas y las series. El primer libro que recuerdo haber leído no es uno que yo haya leído, sino que mi hermana todas las noches ella recitaba La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Yo me iba aprendiendo el libro de memoria. Mi lugar preferido para escribir es la misma computadora que tengo hace 10 años, que es una compu de escritorio. Amo esa computadora y lo que no puede faltar, alguno de mis gatos ocupando la mitad del teclado. Es muy difícil imaginarse qué personaje de la ficción me hubiera gustado ser, pero a priori me viene a la cabeza Orlando de Virginia Woolf, porque tuvo un devenir muy interesante, aunque lo que le veo en contra es que pertenecían a la nobleza y eso no me haría sentir muy cómoda y que no tenía mucho talento. La literatura en mi vida es central. Estoy lavando los platos y pensando un crimen como hacía Agatha Christie. Así que la literatura es todo. Libros, historias y autores. Notas al pie. Un podcast original de Radio 10. Con la conducción de Ana Correa. Pensaba, mientras leía la segunda lengua materna, que, digamos, este género que de alguna manera tanto admiramos en Úrsula K. Le Guin y en Joanna Russ, tenemos una representante acá en Argentina que es Flor Canosa, esto de la ficción cyborg, ¿podríamos decir? Sí, podríamos decir de ficción cyberpunk, que es como el movimiento que surgió en los 80 y que engloba todo lo que tiene que ver con inteligencias artificiales, cyborg, robot, androides, y también ficción extraña, que es como esta zona que mezcla otros géneros porque puede tener algo de terror. Hay otras obras que pueden tener policial, entonces es como estar ahí en un híbrido de varios géneros. Bueno, y todo lo que tiene que ver también con tecnociencia. En el libro hablas y digamos esto dialoga mucho con el manifiesto cyborg de Donna Haraway. Contanos qué fue para vos leer el manifiesto cyborg antes de empezar con el libro, digamos. A ver, yo no lo leí antes de empezar con el libro, sino que lo había leído mucho tiempo antes, lo cual en un punto está bueno, porque genera como una distancia y hace que se despegue un poco un material del otro. Pero bueno, Donna Haraway es una referente muy importante. Ella se mueve más en el terreno del ensayo y utiliza elementos de la ficción. De hecho, ella hizo talleres de escritura cuando se dio cuenta que le quedaba como chico toda la cuestión académica para poder darle otra dimensión a sus textos. Yo en este caso creo que hago como el camino inverso. Yo vengo de la literatura, mi formación académica va por otro lado que no tiene que ver con las letras ni con la ciencia. Entonces el camino inverso sería introducir el ensayo, la teoría dentro de la ficción. Y por eso está lleno de notas al pie, tiene más de 170 notas al pie el texto. Eso justamente era así, te iba a decir que es un libro muy especial para notas al pie por el papel, el rol que tienen las notas al pie. Digamos, para mí tiene como dos funciones, como ser casi una metaliteratura dentro del libro, y también algo súper interesante que, digamos, no siempre la literatura es fácil de abordar por todos. Y es como una ayuda, ¿no? Digamos, nos estamos yendo para un lado y de repente ¿cuál es el significado de encriptado? Y te lo explica. O hay referencias a algún científico y te lo explica. ¿Vos cómo imaginaste? Porque está, digamos, no es casual, está como muy desarrollado estas notas al pie. Sí, fue casi lo último que trabajamos. El libro lo edité con Juan Matio, él fue como el editor con quien lo fuimos corrigiendo. Y nos dimos cuenta que había un montón de información que a priori podía pasar, digamos, no era necesario explicar todo, cada teoría científica o ciertas palabras, pero nos quedaban poquitas notas al pie. Entonces con Juan tomamos la decisión de llenarlo todo de notas al pie y de generar como otra capa de escritura que muchas veces me han dicho como que
al principio entorpece un poco, es como que hasta entrar en el código de que las notas al pie se pueden leer o pueden no leerse, y que a la vez también están generando como una meta literatura, me parece que le dio una segunda dimensión al libro que lo hace un artefacto diferente. La protagonista es una científica que se dedica a los implantes y, bueno, tiene como un triángulo amoroso, se relaciona con 2 hombres al mismo tiempo y en un momento queda embarazada. Hay también como un flashback, ¿no? Porque ella en algunos momentos recuerda cómo sería, digamos, la vida en otro momento, porque esto transcurre a mediados del siglo XXI. Vendría a ser sería como los últimos momentos del siglo XXI hacia el siglo XXII. No está situado en ninguna fecha cronológica exacta. Sugiere un futuro medianamente lejano, no es un futuro inmediato, porque da referencia de un montón de cosas que pasaron a nivel global, guerras que no existieron hasta ahora, o una cantidad de gobiernos que pasaron acá por la Argentina que todavía no tuvimos. Pero sí, hay un juego también de flashback con su infancia y con la llegada de sus padres inmigrantes alemanes de una guerra moderna en Alemania, que vinieron a refugiarse a esta especie de paraíso tecnológico que hay en la Pampa argentina. Así que bueno, lo dejé como en una zona medio imprecisa, donde hay como también una reescritura de la historia que no sabemos cuándo puede haber sucedido. Notas al pie. La biblioteca desordenada de Radio 10. En la fantasía de tener un hijo con la información genética de Lars y de Joan, nació un nuevo Brian May. Brian May se licenció en física y astronomía en el Imperial College de Londres en 1968. Para su doctorado en astrofísica, Brian estudió el reflejo de la luz del polvo interplanetario en el sistema solar. Las referencias musicales están bastante presentes en el libro. Está Nick Cave, reminiscencias de Brian May. Digamos, ¿cómo lo vinculás con este compendio de alguna manera de ficción mezclada con la inteligencia artificial, la tecnociencia? Bueno, yo lo que quería generar, hay uno de los personajes que es músico, que es Johan, que en realidad es un músico que está obsesionado con Bach, con las variaciones Goldberg de Bach, pero también quería poner otras referencias musicales que me parecía que podían estar en el universo. Y en el caso de Brian May es un científico también, es astrofísico, tiene una tesis sobre la luz zodiacal muy compleja. Tuvo que abandonar la carrera, decidió abandonar la carrera mientras estaba siendo muy exitoso con Queen, y después terminó su tesis y se recibió y escribió libros. Entonces me parecía que en el caso de Brian May era como bastante relacionado con el universo de la novela. Bueno, y Nick Cave fue como una referencia un poquito más liviana por ahí, porque también habla del cine de Kurosawa y tiene como otras referencias culturales como para armar un poco el universo de los personajes. Cuando la protagonista queda embarazada, se produce ahí como un estallido, ya de repente se convierte en una suerte de inteligencia artificial, y a su hijo le pasa algo muy particular, que es que solo se puede comunicar con la madre, que está como encerrado en el lenguaje y solo se puede comunicar con la madre. Yo no pude evitar, te escuché en una entrevista que decías, bueno, la peor pesadilla de un adolescente, qué sé yo, es quedar encerrado con la madre, y es una frase que yo dije desde que empezó la pandemia. Nuestros pobres hijos e hijas que tuvieron que quedarse encerrados con nosotras. Y bueno, todo, digamos, la parte no graciosa es que todavía, digamos, vemos las consecuencias en salud mental, que no la pasaron bien y todavía se están viendo las consecuencias. ¿Pensaste todo esto, lo relacionaste en algún momento con ese momento tan distópico que vivimos hace tan poco? No, en realidad hay como un par de coincidencias que se dieron con la novela. Yo la novela la empecé a escribir unos años antes de la pandemia. Y
y la terminé de escribir, de hecho, antes de la pandemia. Durante la pandemia hubo correcciones y de hecho, publiqué otra novela durante la pandemia, una novela de viajes, de gente que viaja, porque también había como que exorcizar un poco el encierro. Pero esto que decís es recontra interesante, porque creo que a muchos chicos les pasaron cosas muy fuertes durante el encierro, también relacionadas con el lenguaje y también relacionadas con la relación con padres y madres. Entonces esa creo que es una de las coincidencias más fuertes de esta cuestión más alegórica que hay en el libro del encierro. Y la otra es también el surgimiento de estas inteligencias artificiales que pasaron como a tener mucha relevancia hace relativamente poco, y que tampoco imaginaba que iba a poder relacionarse un tema con el otro. O sea, la realidad siempre termina dialogando con la ficción. No digo superando, porque esperemos que no, más que nada por el tipo de ficción que yo escribo, pero sí dialogando. Entonces me parece que es recontra interesante hacer esos dos cruces. Una Aleph de Libros Hecho Podcast. Notas al pie, en Radio 10. Flor Canosa nació en Buenos Aires, es escritora, guionista, editora y docente de la UBA. Algunos de sus libros son Lolas, Pulpa y Los accidentes geográficos. En Instagram es Flor en Canosa. Notas al pie. Notas al pie. Más que 7 locos detrás de un gran libro. En relación a todo el tema de la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con el chat GPT, es como que popularizó y toda esta profusión de cómo sería, no sé, Messi si viviera si fuera un guardiaparque. Pues todo eso es como que popularizó el concepto, pero bueno, como muchos dicen, quizás empezó con Alan Turing, lo de inteligencia artificial. Nada, lo copado de la segunda lengua materna es que, así como en un momento también trajo muchos miedos, todo el tema de la tecnología, y acá es como que de alguna manera también como que nos empieza a familiarizar con otras cuestiones, ¿eh? Lo humano sigue siendo importante. Sí, lo humano sigue siendo importante, y yo no soy una persona tecnofóbica, todo lo contrario, tengo como una relación muy muy cercana con la tecnología. Me pone muy feliz la tecnología. Soy una defensora de la tecnología en relación a todo el apoyo que puede dar al humano. Creo que muchas veces el problema es el uso que el humano hace de la tecnología y no la tecnología en sí. O sea, la tecnología en sí es inofensiva a menos que le demos la orden contraria. Y todavía este tema de que pueda haber una singularidad donde la tecnología y la inteligencia artificial pueda tomar algún tipo de conciencia y o actuar en contra nuestra, como se ve en Skynet de Terminator. Hasta la vista, baby. Es algo que todavía no tengo muy desarrollado, pero no sé, me parece muy interesante estudiar literariamente cuáles son también los alcances que puede tener la relación entre el humano y la tecnología. Me parece que ahí hay un campo que el cyberpunk se ocupa justamente de tomar para sí, que puede ser recontra interesante para hablar justamente de la humanidad, de otras formas de humanidad. ¿Qué es el cyberpunk? El cyberpunk es un movimiento que surgió alrededor de los años 80. William Gibson, el autor de Neuromante, es su representante como su santo patrono. El cyberpunk habla de un alto nivel tecnológico y un bajo nivel de vida. Esa era como la contradicción que suponía el cyberpunk. William Gibson, cuando lo creó, lo que él quería hacer era mostrar la mugre, lo decía literalmente, mostrar la mugre de las esquinas. Entonces era como una forma de mostrar esta cuestión de cuánto podemos avanzar tecnológicamente y cuánto más el ser humano está sumido en la pobreza, en la miseria, en la indefensión. Entonces me parece que, habla justamente de hackers, de personas intervenidas con tecnología, de computadoras. De hecho, William Gibson fue una especie de anticipado que empezó a predecir el fenómeno de Internet un tiempo antes. Entonces en ese universo es donde se mueve el cyberpunk y se mueven los cyborgs, que son todas estas criaturas que habitan en este universo punk.
Y en ese, digamos, en ese entramado, ¿cómo entra el manifiesto cyborg de Donna Haraway? Y lo que Donna Haraway propone es una hibridación, que el ser humano y sobre todo la mujer y las diversidades tienen esta cuestión híbrida, que no son ni una cosa ni lo otro, que son medio robot, que tienen una parte de sí que pueda estar intervenido con tecnologías no necesariamente literales. Es una forma metafórica de mostrar una nueva cualidad física que tiene la mujer del futuro. Notas al pie, la rayuela literaria de Radio 10. ¿Pueden pensar las máquinas?, se preguntaba Alan Turing. Entonces ahí me encontraba sentada en mi oficina, que no era más que una cámara Gesell a la inversa, donde era yo la que no podía ver más que su propio reflejo en un espejo, y donde el hombre que me destinaron por estos días o semanas de trabajo podía verme a mí y yo debía adivinar si hablaba él o su implante. Algo que me parece alucinante es que este libro de ciencia ficción, ficción rara, inteligencia artificial, empieza con un manifiesto, pero que tiene que ver con la producción, y dice ley del libro ya. Indómita Luz Editorial es una editorial de la UTEP. Me parece una maravilla. Contanos de qué se trata esta editorial. Bueno, la editorial forma parte de la Unión de Trabajadores de las Economías Populares. Es un proyecto, Arqueologías del Futuro es la colección que está dentro de la editorial, que tiene otros libros, que tiene libros que se mueven en otras zonas, que no son de ficción extraña, que hay libros más realistas, hay libros de cuentos, hay libros de muchos géneros distintos, pero nos parecía que se mueve en un universo ideológico que está más cercano a lo que nosotros creemos que debería ser la producción editorial. Algo que está más cerca del autor, donde el autor tiene una relación más cercana con la edición y con la distribución del libro. Y bueno, en una lógica también de producción más pequeña y más cuidada. En ese sentido estamos muy contentos de formar parte de este universo de una gestión un poco más independiente. ¿Cómo fue tu acercamiento personal con estos temas de tecnología, tecnociencia, inteligencia artificial? Porque vos también, además de todo, te dedicás al cine. Sí. La ciencia ficción siempre me gustó desde chica. Los primeros acercamientos fueron a través de las películas. ¿Qué películas, perdón? Por ejemplo, no sé, Blade Runner, Robocop, todo lo que era el cine de los 80, todas las adaptaciones que se hicieron de libros de Dick, por ejemplo, ahora no me va a salir ninguno de los títulos, por supuesto, pero hay varias adaptaciones de cuentos de Dick que se hicieron en la ciencia ficción de los 80. Cronenberg me gusta muchísimo, tanto el padre como el hijo. Entonces la ciencia ficción venía desde ese lado. Lo que pasa es que cuando uno más o menos de chico empieza a escribir literatura, le parece raro escribir ciencia ficción desde Argentina. Pareciera que es algo que no pega la ciencia ficción de las películas de los 80 que veíamos en Space o que alquilábamos en el videoclub, con Argentina, con este país que parecía tan poco tecnológico, no pegaba. Pero decidí lanzarme a escribir lo que a mí me gustaba y me gusta mucho probar en diferentes géneros. No todo lo que escribo es ciencia ficción, no todo lo que pienso escribir en el futuro es ciencia ficción, pero me parecía que era algo que tenía que probar y como para cumplir ese sueño también de niña. ¿Qué encontraste después que se publicó este libro? Me daba mucho miedo este libro, me parecía que iba a ser un libro difícil para llegar a los lectores, o que por ahí los lectores, mis lectores también estaban acostumbrados a otro tipo de géneros, pero lo que encontré fue una repercusión brutal, mucho más allá de lo que esperaba. Me nominaron al premio Celsius de la Semana Negra de Gijón, de España, que es un premio bastante importante. Y bueno, y ahora estoy nominada al premio Filba Medife, que es, estoy en la lista larga entre 10 autores fenomenales y me parece increíble estar ahí, es hermoso.
y el público, porque otra de las cosas así como me llamó la atención esta mención a lo que le pasaba a los chicos cuando no se podían comunicar. También pensé en otra característica de esta época que tiene que ver con que poca gente le habla a una franja de edad que tiene que ver con los 15 y los 25 años, ponele. Y que me pareció que acá se podían sentir como de alguna manera y también como una literatura para mí. O sea, si bien es para todas las edades, pero esta cosa de que quizás hay una literatura que no está abarcando el flash tecnológico que estamos viviendo. Me parece interesante. Yo no sé si todavía llegó a esa franja etaria este libro, pero me parecería recontra interesante, porque por más que es un libro fuerte, que tiene como escenas de alto voltaje, me parece que podría llegar a interpelar a adolescentes o tanto con la tecnología como con la relación con la madre, en ese sentido. La protagonista tiene una ambigüedad que digamos, de alguna manera es una persona muy poderosa, pero que termina siendo como de alguna manera castigada. Uh-huh. ¿Cómo te imaginaste la protagonista en relación a estos, los que giran alrededor de ella? La gente con la que trabaja, sus parejas, uh-huh. Su hijo. A ver, Hannah en un punto es un narrador poco confiable también, porque es ella la que está contando su historia, pero a la vez se propone ser extremadamente honesta con lo que está contando. Entonces no escatima señales de su propia confusión o de su propia maldad o del dolor que siente por o los celos, todos estos sentimientos tan primarios. Y Hannah pasa la mitad de su vida con un cuerpo y el resto de su vida sin un cuerpo. Entonces me parecía interesante explorar la relación que puede tener Hannah siendo un ser biológico y luego convirtiéndose en una inteligencia artificial flotando en la nube y pudiendo observar, pero desde afuera y sin contacto físico, qué es lo que pasaba con el resto de su vida, con su hijo, con sus parejas que quedaron atrás. Y lo que quise explorar justamente es cómo la omnipotencia también empieza a enloquecer, a llevar a la locura, y también esta cuestión de no poder canalizar ni el deseo ni el dolor, no tener un cuerpo por donde poder hacer catarsis de las cosas y vivir encerrada en una mente que solo está observando. Creo que ella el castigo se lo impone a sí misma cuando decide vacapear su conciencia y vivir para siempre en la nube. Creo que ese es el peor castigo y no un castigo final que pueda llegar a tener. De hecho, termina logrando el objetivo, que no vamos a decir cuál es, pero bueno, termina ganando en un punto. Ganando ella para que perdamos todos los demás. Sabés que ahora que lo describís vos, también pienso, porque nos poníamos en el lugar de los adolescentes o de los niños en la pandemia, pero también pienso en las mujeres, ¿no? Durante la pandemia, que de alguna manera nos volvimos como observadoras, uh-huh. Los que no tenían el rol así de trabajadores esenciales, que tuvieron que salir a la calle, que de repente nos transformamos como en un sistema. Sí, aparte creo que nuestra casa se convirtió como en una cárcel también, un poco más grande que la que tiene Hannah en la novela, pero también era empezar a vivir una vida que teníamos distribuida en un montón de actividades, empezar a vivirla en una casa que, en el mejor de los casos tenía más de un ambiente, pero también ha pasado de personas que han quedado atrapadas en un ambiente con sus parejas o con sus hijos. Se han deteriorado muchas relaciones durante la pandemia, pasó de todo. Entonces me parece que sí, que creo que puede ahora leerse en consonancia, perfectamente en consonancia con ese momento tan distópico que vivimos. Contanos dónde se puede conseguir la segunda lengua materna. Yo creo que cada vez, van a pedir más ediciones y demás, pero hoy, ¿y dónde se pueden conseguir los otros libros de Indómita Luz? Bueno, estamos trabajando con La Libre, que es una librería que está en San Telmo, en Chacabuco 917, y La Libre está haciendo distribución en varios puntos
tanto de la ciudad de Buenos Aires como del interior. Así que si quieren entrar en la página de La Libre, ahí van a tener toda la red de distribución en librerías. Como somos una editorial independiente, no estamos en las grandes cadenas, pero bueno, siempre hay muchas alternativas ahora para encontrar los libros en circuitos un poco más alternativos, en librerías más chiquitas, en librerías de barrio. Así que está bueno también, no necesariamente comprarle a las grandes cadenas siempre. Bueno, Flor, te agradezco muchísimo que hayas pasado por acá por Notas al Pie. No, muchas gracias. Escuchaste Notas al Pie, un podcast original de Radio 10, conducido por Ana Correa. Producción Pablo Guayman. Coordinación de contenidos Sebastián Pedrón, Fernando Candellas, Marcelo Figueroa, Martín Castillo. Edición Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en